Esta mañana aquí en la Rueda Mariando, esta mañana a las 14:10, le doy la bienvenida a Raúl Olivera del Observatorio Luz Ibarburu. Raúl, buen día, bienvenido. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, aquí estamos. Bueno. Finalizando este invierno. Bueno, con mucha observación el Observatorio Luz Ibarburu, porque distintos personajes de la represión han reaparecido y algunos en lugares claves. Sí, efectivamente. ¿Qué está pasando? Nos encontramos en un elemento, en un momento, digamos, coyuntural, muy importante, no solamente porque hay una campaña electoral, porque el tema de la verdad y la justicia está en un punto álgido, digamos, del largo trayecto que ha tenido que recorrer, uh-huh. Y por el otro lado, efectivamente con un panorama político que ha habilitado la aparición del partido militar y de algunos personajes que durante muchos años tuvieron un papel tétrico en la política represiva del país, y que ahora en esta primavera democrática reaparecen reciclados algunos, pero efectivamente ese reciclaje no le hace perder, digamos, la esencia de lo que fueron y lo que siguen siendo, porque no encontramos ningún elemento que nos permita pensar que han cambiado su mentalidad. Claro, porque uno podría encontrarse con estos personajes, son unos cuantos realmente. Estoy algo asombrado. Qué bueno, hicieron una mea culpa, pidiera disculpas, no sé, dijera no sé qué, era joven, no me di cuenta, ya pasó, no sé qué. No, ni siquiera eso. Sí, que no alcanzaría, pero bueno, algo sería algo, ni siquiera eso. Sí, hablar es un acto, digamos, en ese caso, digamos, de hacerse su mea culpa o de expresar de alguna manera, es un acto de valentía, pero yo les pediría inclusive algo más algo menos que eso, que tampoco lo han hecho, es que los seres humanos muchas veces frente a conductas que son repudiables para la sociedad, vergonzosas, digamos, para lo que son los valores de la humanidad, en realidad mucha gente se guarda a silencio. Bueno, se autocondena una suerte de ostracismo. Y acá no solamente hay no hay ostracismo, sino que hay ostentación. Sí. Y eso es lo grave de la situación. Sí, yo te confieso que en las últimas semanas estoy un poco asombrado. Por un lado, con esta situación, y por otro lado, quisiera una reflexión tuya. Yo le decía a un pequeño grupo de compañeros el otro día, si la querida Tota Quinteros estuviera con nosotros, con ese bastón arremete y golpea a más de uno, y estoy pensando con todo el manejo, el manoseo en el batallón 13, los protagonismos. ¿Qué está pasando, Raúl? Yo hace mucho tiempo, hace un par de años, una vez que había un juez argentino que estaba dando una conferencia sobre la actuación del fascismo, o sea, de lo que se llamó la operación Punto Final, digamos, la que orquestó el fascismo para eliminar, digamos, a los judíos de Alemania. Y y ahí había no voy a nombrar, pero había una persona a la cual respeto mucho en el terreno del derecho humano, y sale un discurso, no de reconciliación, sino que de alguna manera de la forma, digamos, entre comillas, de el sentido de lo políticamente correcto, de que en realidad... Atención, se cortó la comunicación. Pido un segundo. Estábamos escuchando la reflexión en voz alta de Raúl Olivera, Observatorio Luz Ibarburu. Está allí nuestro amigo Matías Amaro, viendo cómo podemos reparar este pequeño inconveniente en la comunicación. Ya estamos retomando, Pido un segundo. Ya estamos ahí va, perfecto. Sí, se cortó. Sí, ya estamos de vuelta al aire, Raúl. Estabas contando, esa anécdota que había pasado allí.
Bueno, y que es una persona a la cual yo respeto mucho, digamos, porque en realidad ha tenido una política con relación al tema de los derechos humanos bastante consecuente. Hablaba de la necesidad de ser tolerantes, ¿no? O sea, y esa palabra que de alguna manera se ha incorporado muy fuertemente, digamos, dentro de las cosas políticamente correctas. Y yo cuando salí le dije, no sé si lo quise decir en público, le dije, pero hay cosas con las cuales nosotros no somos tolerantes, no debemos ser tolerantes, debemos indignarnos, porque en realidad, si no sucede eso, perdemos una esencia de lo que es los resortes que tiene que tener el ser humano para plantearse frente a las injusticias, frente a la arbitrariedad, frente al horror de lo que significó, por ejemplo, los crímenes del terrorismo de Estado. Si perdemos eso, yo creo que perdemos una esencia fundamental del ser humano, y atrás del tema de la tolerancia viene el tema de la reconciliación. Hace un par de días nos reuníamos con compañeros chilenos, con el equipo de abogados chilenos y una compañera, digamos, de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos. Sí. Bueno, y nos contaban de alguna manera esas situaciones donde se han orquestado algunas mesas donde han ido represores y familiares de los reprimidos, de los asesinados y los desaparecidos, y en algunos casos terminan en el abrazo. Bueno, yo creo que esas cosas no le hacen bien a un resorte que tiene que tener el ser humano, que es el indignarse y el reaccionar frente a las cosas. Entonces hoy, efectivamente, algunas manifestaciones de algunos personajes y este hecho que significó nuevamente la aparición de los restos de un compañero o compañera en el batallón 13 de Infantería, nos tiene que mover en ese sentido, digamos, sano para cualquier ser humano, ¿no? Sí, pero todo lo que estuvo en lo previo de esa aparición y alguna intervención mediática de algún comunicador y algún desmentido, no desmentido, y la aparición de alguien que estuvo en la búsqueda y señalando contradicciones con la familia, todo lo que pasó es preocupante, Raúl. Sí, digamos, yo creo que efectivamente sobre este tema en algún momento quizás tengamos que reflexionar, porque... Yo creo que sí. Yo recuerdo que a los principios, digamos, del año 2002, 2001, 2002, 2003, cuando iniciábamos ese intento, digamos, de entrar a los cuarteles y que la búsqueda y la investigación sobre los crímenes, digamos, sobre las desapariciones forzadas, en aquel caso, me acuerdo del caso de Leonel Quintero, se había transformado para nosotros en un objetivo importante, ¿no? Porque que en ese periodo, digamos, donde efectivamente no teníamos un gobierno de izquierda, tenemos un gobierno, digamos, del Partido Colorado, con la existencia de la Comisión para la Paz, bueno, en ese periodo dimos una batalla muy importante porque efectivamente se avanzara en entrar en los cuarteles, en ese caso al batallón 13 de Infantería. Y bueno, y la suerte que de alguna manera pagaron algunos operadores del sistema judicial, como fue el juez Alejandro Recarey, que de alguna manera fue el primero que le metió mano a ese asunto. Bueno, nos lleva efectivamente a repensar todo el largo periodo. Eso fue hace 17 años. O sea, 17 años donde hubo gente de la Universidad de la República, recuerdo, y tengo que hacerle un reconocimiento a Panario, Feria Gutiérrez, y a otra compañera, Onega, que de alguna manera hicieron los primeros intentos de investigar las fotos aéreas que de alguna manera se hicieron en un trabajo muy serio, que inclusive creo que está publicado, donde señalaban efectivamente que en ese lugar donde ahora aparecieron estos restos y donde apareció los restos de Fernando Miranda, estaban señalados como elementos importantes para buscar. Bueno, entonces todo ese largo periodo, digamos, donde hubo dificultades para entrar a los cuarteles y donde yo creo que de no saber en este momento a quiénes se han encontrado, qué restos son los que hemos recuperado,
nos plantea una expectativa que va más allá, digamos, de la que pueden tener los familiares que de alguna manera hace muchos años también quieren encontrar los restos de sus seres queridos. Pero también, digamos, hay otra dimensión de este tema, que es que esos restos estuvieron durante todos esos años ahí, que había gente que sabía que eso estaba ahí, y bueno, y que de alguna manera guardaron silencio. En esa consumación de un delito, de una parte, digamos, del delito de desaparición forzada, que no es solamente secuestrar a una persona, sino no dar señales y información sobre su paradero. Entonces, esa continuidad, digamos, de la desaparición forzada de una persona, por un lado, y por el otro lado las situaciones de privilegios que viven los militares en cárcel domiciliaria, saliendo a pasear para estirar las piernas, o en el hospital militar, algunos que nunca pisaron un lugar de reclusión, son elementos que de alguna manera nos indignan y nos llaman a la reflexión sobre los mecanismos que una sociedad democrática debe tener suficientemente aceitados para que funcionen adecuadamente para resolver las expectativas sanas y democráticas que tienen aquellos que buscan verdad y justicia. Que algunos incluso haciendo ostentación de lo que hicieron impunemente, dando declaraciones, participando en las redes. Estoy pensando en Cavazo, por poner un ejemplo. Sí, de alguna manera en democracia se han transformado en voceros, digamos, del terrorismo de Estado. Yo creo que efectivamente eso debe llamarnos a la reflexión, y bueno, yo espero que en estos días se está cumpliendo, digamos, una audiencia de la Corte Interamericana, donde el Estado uruguayo tiene que rendir cuentas sobre el cumplimiento de la sentencia del caso Gelman. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué falta cumplir en esta sentencia, Raúl, por favor? Bueno, la sentencia ya tiene dos aspectos. Un aspecto claramente vinculado a quien presentó la demanda, o sea, a la familia Gelman. Sí. O sea, y después tiene un aspecto mucho más general, que es la sentencia establece la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables de todas las graves violaciones de los derechos humanos. Bueno, había partes de reparación económica, había partes de reparación histórica. Una de ellas era colocar un recordatorio donde fue la sede de sí, y que de alguna manera ahora funciona la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hubo reparación económica, hubo un reconocimiento del Parlamento por parte del Presidente de la República de la responsabilidad en ese aspecto, pero y hubo de alguna manera algunos procesados con relación a la responsabilidad del secuestro y la desaparición de María Claudia y la apropiación de Macarena Gelman. Pero no ha habido la ubicación de los restos de María Claudia, y no ha habido suficientemente voluntad política por parte del Estado para investigar y sancionar a todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese periodo. O sea, no ha habido, más allá de la remoción de algunas obstáculos jurídicos, como era la ley de caducidad, bueno, pero hay otros obstáculos que la Corte plantea que sean removidos, que siguen estando, a lo cual se ha sumado las políticas dilatorias por parte de la defensa de los militares, con continuos recursos que de alguna manera han establecido una suerte de batalla contra el tiempo, esperando que los indagados se mueran inocentes y manteniendo todos los privilegios que les significa no haber tenido un tribunal de honor ni haber sufrido las consecuencias que significa para cualquier funcionario público actos como los que ellos cometieron. Y bueno, y por el otro lado que también se mueran las víctimas que son los que aportan hasta este momento la información más importante sobre los crímenes de la dictadura. Desde el observatorio, Raúl, te consulto, estamos en lo previo a una elección nacional que todo el mundo sabe, tiene dos opciones, o llega a la presidencia nuevamente el Frente Amplio, o llega a la presidencia una coalición anti-Frente Amplio, presidida por Luis Lacalle Pou.
que haya señalado quien puede ser el próximo presidente de la República que se equivocó al decir que no iba a seguir las investigaciones, que rectifica ese punto de vista. ¿Cómo lo ve el observatorio? Bueno, en principio nosotros lo que analizamos muy concienzudamente fue que el panorama desde el punto de vista político con relación al tema de derechos humanos en el futuro va a ser preocupante. En parte porque, supongamos, las dos hipótesis, como tú planteabas, bueno, si gana... Sí, dos realistas, ¿no? Puedo poner todas, pero en concreto, puntualmente hay dos posibilidades. O gana el Frente Amplio o gana esta otra coalición encabezada por el Partido Nacional. Bueno, si gana la oposición, sabemos cuál ha sido la política con relación a toda la agenda de derechos humanos y cuál han sido históricamente sus comportamientos con relación a este. Eso lo tenemos claro, que en ese caso es la peor opción. La otra opción, que es que gane el Frente, bueno, es problemático que gane con mayoría parlamentaria. Y si pensamos que en 15 años, teniendo mayorías parlamentarias, ha sido ineficaz la política o la falta de voluntad política para avanzar seriamente sobre este tema, va a tener que consensuar, digamos, sus políticas con la oposición para sacar determinados tipos de medidas a nivel parlamentario. Bueno, y eso efectivamente ya de por sí constituye un retraso importante. Pero yo frente a ese hecho, digamos, ese panorama, que en realidad es un panorama oscuro, yo quiero plantear, bueno, que el movimiento de derechos humanos ha desarrollado su lucha en escenarios mucho más negativos y más complejos. Y en ese sentido, bueno, confiamos que de alguna manera las reservas de lo que está en juego en este tema, que no es solamente los dolores particulares de las víctimas, sino también el futuro, digamos, de la fortaleza democrática de un país con relación a este tema. Bueno, en función de esos aspectos, daremos la batalla, daremos la batalla a nivel judicial, a nivel político, a nivel de la sociedad, bueno, y veremos cómo nos paramos frente a un tema donde sí tenemos algunos elementos que juegan a nuestro favor, que es de alguna manera el avance que a nivel internacional se ha operado con relación al encare de estos temas. Bueno, y en ese sentido, bueno, tendremos que dar la batalla y bueno y tratar de resolver las cuentas que efectivamente están pendientes. Tú comentabas, bueno, cómo lo están viendo en lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo próximo, también con el Legislativo y las mayorías. ¿Y el Judicial? ¿Cómo está ese tema? ¿Se avanzó? ¿Sigue habiendo un muro para contener la búsqueda? ¿Se abrieron brechas? Bueno, yo creo que efectivamente, objetivamente, si uno piensa, recordar tú que hace muchos años, cuando íbamos a presentar una denuncia, estábamos orejeando a ver en qué fiscal y qué juez sí, señor. Bueno, en ese sentido, digamos, la mayoría bajo el Poder Judicial, el sistema judicial, en las primeras instancias, me refiero a los fiscales y a los jueces, inclusive hasta llegar a los tribunales de apelación, en ese sentido se ha producido efectivamente un avance muy importante. Sí, la traba la tenemos en la alta cúpula de la Suprema Corte de Justicia, donde ahí efectivamente priman las posiciones más atrasadas con relación a las normas que deben de orientar la actividad sobre los crímenes del terrorismo de Estado. Y en ese sentido no es una responsabilidad solamente del sistema judicial, sino que es una responsabilidad del sistema político, que es el que en definitiva lo pone ahí, ¿no? O sea, el que vota las venias, el que realiza negociaciones en un reparto, digamos, de esferas de poder a nivel del Parlamento para que determinados jueces, la mayoría de ellos reiniciaron su carrera en dictadura, asciendan, digamos, al máximo órgano del Poder Judicial. Y ahí existe efectivamente una traba importante, bueno, que esperemos que
la batalla que de alguna manera se están dando contra esas posiciones retrógradas, no solamente acá en Uruguay, sino a partir, digamos, inclusive de pronunciamientos de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, llamándole la atención, digamos, a esa parte del sistema judicial, por sostener posiciones que en realidad no son de recibo de acuerdo al derecho internacional. ¿Por qué crees tú que nunca se pudo poner en el debate, en la agenda popular, el tema de este poder, el poder judicial? Yo me he preguntado en voz alta en más de una oportunidad, aquí en la radio, en la tele, en algún medio escrito, cuando vino la reapertura democrática, bueno, el presidente, el ejecutivo se cambió, el legislativo se cambió, el Consejo de Estado no estuvo más, hubo otro legislativo, el poder judicial, que yo sepa, no se cambió nada. Y nadie se pregunta por qué no se cambió nada. ¿Y por qué sigue todo igual? Sí, efectivamente, digamos, no se cambió nada en el Poder Judicial ni se cambió nada en la estructura militar. O sea, dos poderes, un poder, digamos, reconocido como es dentro de los tres poderes que tiene el Estado, y un poder de facto, que es aquel que mantiene el poder de las armas. Efectivamente, no se le echó mano en ese sentido. Esa es una batalla cultural, bueno, que no solamente está radicada, digamos, en las personas, sino también en las formas en las cuales se educan a los jueces. O sea, hay una responsabilidad también, digamos, de la Universidad de la República en el periodo de la dictadura. O sea, ahí de alguna manera se educó y se formó los abogados que luego llegan a ocupar la magistratura. Y efectivamente, como tú decís, una esperanza frustrada con relación, digamos, a que la instalación de la vida democrática en el país también iba a significar un saneamiento de las estructuras, digamos, del Estado, poniéndola en función, digamos, de las nuevas libertades y de los nuevos sentimientos democráticos que iban a imperar en la sociedad uruguaya. Y eso efectivamente no fue así. Aunque hay que reconocer que ha habido excepciones, ¿no? O sea, yo creo que yo cuando hablo del Poder Judicial, me cuido mucho de no tirar con una escopeta de caño recortado. O sea, yo creo que efectivamente ha habido determinados magistrados y fiscales que en algún momento tendremos que reconocerle que desafiaron de alguna manera esa paquetería o ese conservadurismo existente en el Poder Judicial. Bueno, y muchos de ellos pagaron, digamos, fueron represaliados, digamos, por lo que hicieron. Sí, es cierto. Volviendo al tema, digamos, de los restos, debes recordar lo que le pasó al juez Jorge Reyes, actualmente integrante de un tribunal de apelaciones, quizás uno de los mejores tribunales de apelaciones en cuanto a la sentencia que está dictando con relación al tema de derechos humanos, lo que le pasó a él por intentar en aquel momento investigar sobre lo que significaban los enterramientos en unidades militares. Bueno, y después tenemos lo que le pasó a Recarey, y bueno, lo que le pasó a Estela Llobet cuando ampara a Tota Quintero. Bueno, hay inclusive al propio actual fiscal especializado en tema de derechos humanos. O sea, ha habido también una batalla interna dada por gente que efectivamente no se sumó pasivamente a los dictados, digamos, del espíritu reinante que era con relación a estos temas, digamos, de no moverse. Y ahora nos encontramos entre una situación también con relación fíjate vos que hay 60 y pico de pedidos de procesamiento, algunos tienen más de un año, por parte de la Fiscalía Especializada sobre responsables de crímenes de lesa humanidad acá en el Uruguay, y los jueces de alguna manera no lo resuelven. Bueno, por un lado poniendo los argumentos de que tiene mucho trabajo con el viejo código, todos los expedientes que le quedaron. Bueno, puede ser que eso sea cierto, pero también la Suprema Corte de Justicia no toma ninguna medida para resolver ese aspecto. Medidas administrativas, no estamos pidiendo que creen jueces especializados en temas de derechos humanos, sino que de alguna manera
quiten una parte del trabajo que tienen esos juzgados para que le puedan dedicar tiempo a estos asuntos y no tengan una excusa para efectivamente no resolver ese tema. Pero también, como todo funcionario público, creo que algunos jueces están mirando qué es lo que va a pasar para resolver estos aspectos. Y eso es un elemento que nos preocupa, ¿no? Para quedarnos pensando, en este diálogo a micrófono abierto con Raúl Olivera, Observatorio Luz Ibarburu, le paso el micrófono para que cierre con qué tema quiere redondear esta reflexión en voz alta. La reflexión mía de hoy tiene que ver con un aspecto que me parece que es sustancial. Hay una tarea muy importante que se está haciendo con relación al tema de la memoria, y me quiero referir a las actividades que realiza el primer sitio de memoria instalado en el ex sede del CID, o sea, en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que ahí se está haciendo un trabajo muy importante por la cantidad de estudiantes, inclusive docentes, que continuamente van a visitar ese lugar y de alguna manera reciben de primera mano una información que es muy importante y que contribuye de alguna manera a establecer anclajes con relación al tema de la memoria y de lo que pasó a la nueva generación. Yo creo que esa cosa hay que seguirlo haciendo. Ahora dentro del 11 va a haber una actividad con relación al reconocimiento y al rescate de la memoria que va a hacer los trabajadores del sindicato médico de la Sociedad Médica Integral, o sea, del SMI, y la FUS, con relación a Aida Sanz, una uruguaya que fue desaparecida en Argentina y que su hija le fue apropiada. Bueno, y en ese sentido, esos rescates de la memoria y esos anclajes que se hacen desde distintos ángulos, me parece que es una tarea importante con relación a que las banderas que hoy levantamos se sigan ondeando en el futuro, porque ahí radica el futuro de la democracia en Uruguay. Bien. Me quedo con ese caso tan emblemático, donde son 3 generaciones que desaparecen, ¿no? Efectivamente. Porque es la mamá de Aida, es Aida la madre, y su hija. La madre, la hija y el compañero. Un caso muy conmovedor para cuando lo estuve trabajando, realmente. Y hay un material que se va a editar en estos días, que hemos elaborado en conjunto con los sindicatos donde ella trabajó. Uh-huh. y con otras organizaciones sociales. Bueno, hay inclusive un video que estaba muy bueno, que también está en las redes, donde se trabaja en ese sentido. Un abrazo, mi estimado Raúl Olivera. Bueno, un abrazo a ti y gracias por todo. Raúl Olivera, gente, si habrá cosas para pensar, para reflexionar, para actuar con esto que hemos estado conversando esta mañana. Observatorio Luz Ibarburu.